Me gustaría leer con ustedes en el Antiguo Testamento el libro de Job, capítulo 14. El libro de Job, si puede ubicar el libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos tenemos un libro que se llama Job, que relata la experiencia de un hombre que sufrió mucho. No vamos a ver su historia, sino pues una pregunta que se hace en el capítulo 14, Job capítulo 14, y el versículo 10. Job 14, 10 dice, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Más a ratito vamos a buscar otros pasajes, pero quiero hablarles hoy acerca del tema de la muerte. Cuando yo estudiaba en la universidad, bueno, el primer año y medio que estudiaba, viví con mis abuelos. Ellos tenían una casa que estaba a unas cuadras de la universidad. Y se me hacía muy fácil caminar de su casa a las clases. Entonces, yo viví con ellos. Yo vivía en el sótano. Y recuerdo un día que muy de mañana, como a las 5 de la mañana, mi abuelo me despertó y me dijo que mi abuela estaba sufriendo un dolor de pecho y que venía por ella la ambulancia. Vino la ambulancia y se la llevó, y poco después llegó mi mamá y me recogió y fuimos no a ese hospital porque era una comunidad pequeña y no tenían las instalaciones o las capacidades de tratarla, y la habían trasladado a otra ciudad, a una distancia de tal vez 1 hora. Entonces mi mamá pasó por mí y fuimos, y cuando llegamos al hospital, mi abuela ya estaba internada, la estaban examinando y salió el médico y nos dijo que no pudo hacer más nada, que no había remedio, que había sufrido un infarto. Yo recuerdo estando allí, que estábamos mirando las máquinas que estaban monitoreando su corazón, el ritmo y todo, y uno siente una debilidad, ¿verdad? Que no hay nada que uno pueda hacer. Y mientras mirábamos la máquina que indicaba el ritmo de su corazón, empezaba los números a bajarse, ¿verdad? Marcando su ritmo hasta convertirse en una raya, una línea recta. Y luego se escuchó el pitido y ella falleció, murió, se fue. A todos nos ha tocado la muerte, a veces muy de cerca, ya sea un ser querido o un amigo, pero nos ha tocado la muerte y es algo que se ve desde el principio de la Biblia. Y muchas personas tienen preguntas acerca de la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y aquí tenemos un comentario por Job y él dice, el hombre morirá. Dice que es algo seguro. Y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? También en el mismo pasaje él está comparando o contrastando la vida de una persona con la vida de un árbol, por decirlo así. Entonces, con eso quiero ver algunos puntos con nosotros acerca de la muerte. En primer lugar, quiero ver la certeza de la muerte, que es algo seguro, o sea, algo que va a suceder.
Entonces necesitamos estar preparados. La certeza de la muerte, luego la seriedad de la muerte y la solemnidad de la muerte, la cercanía de la muerte. Pero queremos terminar con esperanza, que hay salvación, que uno puede estar preparado para la muerte. Entonces, si quieren buscar Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Voy a citar tal vez varios pasajes y no los vamos a buscar a todos por el amor del tiempo, pero sí vamos a mencionar varios pasajes que tienen que ver con la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. La certeza de la muerte. O sea, es algo que va a suceder. No nos gusta pensar en la muerte propia, ¿verdad? De hecho, si pensamos en la muerte, intentamos alejarla de la mente, empezamos o intentamos pensar en otra cosa, pero es una realidad, porque aquí dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez, o sea, es algo que Dios ha fijado, es algo que va a suceder, entonces necesitamos estar preparados, necesitamos tener nuestros pecados perdonados, necesitamos tener la salvación, porque es algo seguro. La única manera de evitar la muerte es si el Señor Jesucristo viene y uno es salvo. Es algo que se menciona en la Biblia, que el Señor Jesucristo vino una sola vez para morir por nuestros pecados, para sufrir por lo que nosotros hemos hecho. Y resucitó de los muertos y regresó al cielo y viene por segunda vez. Y cuando Él venga, Él viene por las personas que hayan confiado en Cristo, que hayan puesto su fe en Él. Y si Él viene, por ejemplo, hoy, personas que son salvas, iremos con Cristo. Vamos a poder evitar la muerte, es la esperanza del creyente. Pero de otra manera, uno va a morir, tarde o temprano. Y fíjese lo que este texto dice, la seriedad de la muerte. Dice, y después de esto, o sea, después de la muerte, después de esto, el juicio. Entonces, ¿no ve que tenemos que dar o rendir cuentas a Dios? Hay un juicio después. Entonces, en la Biblia explica así, que cuando una persona muere, la persona se va. Su cuerpo se queda aquí. Normalmente sepultamos el cuerpo, pero la persona se ha ido. Ese día que mi abuela falleció, ella se fue, pero lo bueno es que ella era salva. Ella había confiado en Cristo, tenía el perdón de sus pecados y en el lenguaje de la Biblia, al momento de morir, inmediatamente ella estaba ausente del cuerpo y presente con el Señor. Se había ido. Está con Cristo. Pero cuando una persona muere sin Cristo, cuando una persona muere en su pecado, ya no hay esperanza. La persona sí se va y su cuerpo se queda aquí, pero la persona va a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento, que es el Hades, así se llama en la Biblia. Y es un lugar horrible. Y ya no hay esperanza. Y por eso es tan serio, es tan importante que uno pueda tener el perdón de sus pecados antes de morir. Es algo urgente. Y aquí dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez
y después de esto, el juicio. Entonces un día Cristo estaba conversando con algunos hombres y ellos no querían creer, no querían confiar en Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. No querían poner su fe en Él. Y Cristo les dio una advertencia. Cristo les dijo, morirán en sus pecados. Y donde yo estoy, no pueden venir. Morir en los pecados. Él sabía que iban a morir sin tener sus pecados perdonados, sin tener la salvación, y que iban a ir a la condenación. Él dice, es imposible, no es posible ir con el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, la seriedad, la solemnidad de morir sin Cristo es que una persona va a la condenación. Es algo que deberíamos pensar en serio, porque un hombre en la Biblia habló de la cercanía de la muerte. A veces pensamos, pues tengo muchos años por delante, ¿verdad? Pensamos que solamente las personas viejas mueren, pero no es cierto. La muerte nos puede tocar en cualquier momento. Yo recuerdo, lo he contado muchas veces ahí en México, pero yo recuerdo hace años cuando vivíamos en Estados Unidos, en el estado de Iowa, había un muchacho que venía a la escuelita, la escuela dominical, y después se casó y le nació una niña, una hija, pero pronto se detectó que tenía algo con su corazón, un defecto en su corazón. La llevaron con los médicos, le hicieron muchos estudios, varias cirugías, pero en fin no la pudieron salvar y falleció. Fuimos al sepelio y luego al entierro. Bueno, tuvieron, como se acostumbra a hacer aquí, pues un servicio en una iglesia. Yo recuerdo cuando fuimos, el féretro, la caja, pues era así de pequeña. Y lo que me impresionó mucho es que cuando salimos de esa iglesia al entierro, no ve que normalmente son como 6 hombres o 8 que levantan el féretro para llevarlo. Pues un hombre nada más la agarró. Era una caja tan pequeña que un hombre la pudo llevar. La muerte nos puede tocar en cualquier momento, ya sea una enfermedad, un accidente, un acto de violencia, lo que sea, ¿verdad? No tenemos la vida comprada. Y había un hombre en la Biblia que se llamaba David, y él sabía que la muerte le estaba acechando, que le estaba buscando, porque un hombre le quería quitar la vida y lo estaba buscando. Y él dice que entre mí y la muerte solo hay un paso. Yo nunca me imaginé que mi abuela iba a morir ese día. Y a usted le ha pasado también, me imagino, que un ser querido, una persona de repente se ha ido sin esperarlo. Pero no pensamos en la muerte propia. Deberíamos detenernos un momento el día de hoy para pensar en la muerte y para preguntarnos, ¿estamos preparados? Si usted tuviera que morir, ¿a dónde iría? ¿Iría al cielo con el Señor Jesucristo o iría a la condenación? Al final de esta predicación quiero regalarle el testimonio de un señor que llegó a ser médico, pero un día sus hijas le preguntaron si era salvo. Le dijeron, más bien, que le preguntaron, ¿a dónde va a ir
tu alma cuando mueras. Y eso le hizo pensar en su muerte. Le hizo buscar su salvación. Y aquí en este tratado o folleto, él relata cómo él fue salvo. Entonces, necesitamos estar preparados para la muerte, pero ¿cómo podemos estar preparados? Bueno, si tiene su Biblia abierta todavía, fíjese allí en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Porque él dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió una sola vez también. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió. Creo que todos sabemos cómo murió, ¿verdad? Si preguntáramos a todos, ¿cómo murió el Señor Jesucristo? Creo que podríamos decir, pues Él murió crucificado. Podríamos relatar los detalles, ¿verdad? De lo que Él sufrió en el juicio, cómo los hombres le golpearon, le pusieron la corona de espinas, le azotaron muchísimo, escupieron en su cara, le hicieron muchas barbaridades. Y luego él saliendo de la ciudad de Jerusalén, cargando su cruz, cuando llegaron al lugar de la calavera, a Gólgota, a ese lugar cerca de la ciudad, cerca de un camino, le clavaron las manos y los pies a la cruz. Pero no lo tenían que esforzar. No es que estuvieron batallando con él para extenderlo sobre la cruz, sino él voluntariamente puso su vida. Y luego levantaron esa cruz y empezaron a burlarse de él. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz y te vamos a creer. Y decían cosas así. Sabemos los detalles, ¿verdad? Sabemos que él fue crucificado como a las 9 de la mañana y estuvo en la cruz por 6 horas aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Sabemos que se hizo oscuro. Sabemos lo que él dijo de la cruz. Muchos sabemos que él dijo inmediatamente después de ser clavado a la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos también que él dijo de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero muchos no saben por qué fue desamparado. Muchos no saben lo que estaba sucediendo en la cruz. ¿Saben lo que estaba transcurriendo en la cruz? Lo que estaba sucediendo. Cristo, el Hijo de Dios, el que nunca había pecado, el que no pudo pecar, él estaba llevando nuestros pecados. Dios mismo estaba cargando en Cristo el pecado de toda la humanidad. Y el justo, el que nunca había pecado, estaba sufriendo en el lugar o por los pecadores, por los injustos. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Hablando de la muerte, Él no merecía morir. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre para que pudiera morir en nuestro lugar, por nosotros y por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y este versículo aquí dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ofrecido una sola vez. ¿Por qué dice una sola vez? Porque Él lo hizo perfectamente, completamente, enteramente, sin que nosotros tengamos que hacer algo. Muchas personas, casi todas, piensan que uno tiene que hacer obras, ¿verdad? Pensamos, por ejemplo, en nuestros pecados.
Y sentimos la culpa tal vez. Y pensamos que para estar bien con Dios, lo que tengo que hacer es que tengo que hacer obras para quitar mis pecados. Tengo que hacer algo para complacer a Dios, para que Él me perdone. Entonces, bueno, yo me confieso, voy a la iglesia, me bautizo, lo que me digan, ¿verdad? Es lo que personas piensan. Ninguna de esas cosas quita el pecado. La confesión no quita el pecado. El bautismo no quita el pecado. Ir a una iglesia tampoco. No hay nada que nosotros podamos hacer para quitar nuestros pecados. Pero fíjese lo que dice aquí. Cristo fue ofrecido para llevar los pecados, o sea, para quitarlos, para sufrir por ellos. Y Él lo hizo, y por eso mencionamos que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mencionamos que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo otras cosas en la cruz, pero antes de morir dijo algo sumamente importante. Dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo pagado. Todo pagado. Que Él lo hizo todo. Y no hay más nada que tenemos que hacer nosotros sino confiar en Cristo. Poner su fe en el Señor Jesucristo. Y usted puede leer el testimonio de este señor que explica cómo él, habiéndose bautizado, habiendo ido a la iglesia, etcétera, etcétera, aunque él pudo entender que no era salvo, que no tenía sus pecados perdonados, pero luego entendiendo su necesidad, que necesitaba estar bien con Dios, con miedo de la muerte, buscó al Señor Jesucristo y pudo confiar en Cristo para su salvación. Y usted también puede tener la misma salvación. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Tiene la seguridad, la certeza de decir, yo iría con Dios, con el Señor Jesucristo? ¿Tiene a Cristo como su Salvador? Si no, cree hoy en el Señor Jesucristo y será salvo. Fíjese que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Pero Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Que usted hoy pueda confiar en Cristo como su Salvador para su salvación y así estará preparado para la muerte. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, que Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y te pedimos por personas aquí que no son salvas, que pueden entender hoy la urgencia de la salvación y que pueden confiar en Cristo. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.